Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gran alegría poder iniciar una semana más en el estudio de las Escrituras, en profundizar en esa palabra que el Señor nos ha permitido tener para poder conocerle a Él y para que al creer podamos permanecer en Él. Estamos estudiando el libro del Levítico, hemos avanzado en Levítico 1, 2 y hoy estudiaremos Levítico 3. Estos tres primeros capítulos se refieren a las ofrendas voluntarias. Recordemos que estos sacrificios u ofrendas eran para la adoración y el perdón del pecado. A través de ellos aprendemos acerca del alto costo del pecado y que nosotros jamás podríamos habernos perdonado a nosotros mismos. Este es un sistema implementado por Dios en el cual nos hace ver que era necesario dar una vida sin defecto y sin mancha a cambio de otra, a cambio de la nuestra. Nuestra vida manchada y llena de pecados necesitaba una sustitución. Y cada una de estas ofrendas verdaderamente apuntaba a Jesucristo, al sacrificio que Jesucristo ha dado en esa cruz. Así que en este tiempo, en el Antiguo Testamento, era la vida de un animal la que se entregaba para salvar la vida de una persona. Pero esto solo fue una medida temporal hasta que Jesús vino a la tierra y murió en esa cruz para pagar por el castigo del pecado de cada uno de nosotros para siempre. Estas ofrendas debían hacerse continuamente, así que las personas que lo presentaban debían venir a la puerta del tabernáculo y avanzaban ahí únicamente hasta el altar del holocausto o el altar de sacrificio. Allí ellos presentaban, ya fuese su ofrenda para holocausto o esta ofrenda vegetal, y ahora vamos a ver lo que es la ofrenda de paz. Las personas o el adorador debía entrar por esa puerta del tabernáculo y él mismo, y era el adorador el que debía degollar al animal para poderle ofrecer sobre el altar del holocausto. Recordemos que la primera ofrenda que estudiamos fue la del holocausto, en la que se presentaba si este animal, este sacrificio de animal, y que se transfería simbólicamente el pecado de la persona que lo estaba presentando y sus pecados eran expiados. Así que había una consagración total de la persona a Dios por medio de ese sacrificio de ese animal. Ese animal luego era quemado por completo, excepto la sangre y la piel. Este fue en el holocausto. Seguidamente vimos la ofrenda vegetal. Esta era la única ofrenda que no tenía presente sangre involucrada. Así que esta era una ofrenda que se hacía de harina de trigo molida, y vimos cómo se mezclaba con aceite y se mezclaba con silicio y también con sal. Esta era una ofrenda que reconocía que todo lo que tenemos pertenece a Dios y mostraba honra y respeto a Dios, una manera de agradecimiento al Señor. Ahora, en la ofrenda de paz, es una ofrenda que simboliza la paz y la comunión con Dios. Entendamos que paz no es la ausencia de problemas o de una guerra, no se refiere a esto, sino que se refiere a un estado de completa y de perfecta amistad entre Dios y el hombre, es decir, una relación correcta. Paz no es una ausencia de ansiedad y de estrés,
porque esa es la palabra que usualmente usamos cuando nos referimos a no estar estresados y a no estar ansiosos, sino a estar tranquilos. Pero no es eso lo que aquí se refiere. La ofrenda de paz se refiere a esa comunión perfecta con el Señor. Se refiere a ese compañerismo al que se puede tener acceso estando de cerca de Él, sin nada que se entrometa entre su presencia y nosotros. Ciertamente, este tipo de paz solo pudo ser llevada a cabo por Jesucristo mediante la sangre en la cruz. Es por medio de su sangre que Él ha podido reconciliar todas las cosas con Dios, todas las cosas que están aquí en la tierra y todas las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Así lo dice Colosenses 1:20. Por tanto, entendiendo lo que significa realmente la paz, vamos a ver cómo se realizaba este sacrificio. Nos dice que se presentaba un animal sin defecto, que podía ser del ganado vacuno, podía ser una oveja o podía ser una cabra. Este debía presentarse allí justo a la puerta del tabernáculo, y lo primero que tenía que hacer el adorador o la persona que hacía esta ofrenda era poner la mano sobre el animal. Esto, recordemos que era una manera de simbolizar que este animal estaba tomando su lugar. Seguidamente, esta persona lo degollaba y era el sacerdote el que se encargaba de rociar la sangre sobre el altar. Una vez rociada la sangre, se debía ofrecer la grosura de los intestinos, la de las entrañas, los riñones, la grosura de los riñones, la grosura de los ijares, que es una parte lateral del vientre del animal, y el hígado. Todo esto se ponía sobre el altar y resultaba que era un olor grato a Jehová. Este tipo de ofrenda permitía que esta comida que sobraba se compartía entre el sumo sacerdote, los sacerdotes y la persona que estaba presentando esta ofrenda. Y la manera que se distribuían era la siguiente. A Dios, como hemos visto, se le presentaba la grosura, la grasa, toda esta parte rica del animal, y que me imagino que al estar puesta sobre el fuego debió haber olido exquisitamente. Al sumo sacerdote se le debía entregar el pecho del animal. A los sacerdotes se les entregaba el muslo derecho y la persona el resto del animal. Todos comían, y esto simbolizaba la provisión y la comunión de Dios. Esta es la única ofrenda en que el adorador participa comiendo una porción del sacrificio. Así que esta ofrenda de paz era el resultado de la perfecta relación entre el creyente y Dios por medio de la expiación. Recordemos que el holocausto se realizaba como una manera de consagración a Dios por medio de la expiación, es decir, cubriendo esos pecados. El holocausto, el animal venía a representar a la persona y era quemado completamente. Una manera de simbolizar que este pecado era quemado, era consumido totalmente. Y la sangre derramada venía a traer una perfecta relación, porque la paga del pecado es la muerte.
y sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Así que al haber esa sangre derramada en ese altar, establecía que podía haber una consagración de la persona que estaba presentando esa ofrenda de holocausto. Y aquí se nos dice que esta ofrenda de paz se debía colocar sobre el holocausto, o sea que era una ofrenda que venía a simbolizar que después de una vida consagrada al Señor por medio de la ofrenda del holocausto, esto nos podía llevar a una vida de paz, de una perfecta relación, reconciliación y comunión con el Señor. Por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, nosotros podemos saber que esto ocurrió, que una perfecta consagración al Señor es posible de parte nuestra por el sacrificio presentado de Jesucristo en esa cruz, por esa ofrenda de holocausto, pero también esa ofrenda de paz ha sido posible por medio de Él. En Él se cumplen cada una de estas ofrendas. En el sacrificio de Jesús se cumplen cada uno de los sacrificios que vamos a estar estudiando y conociendo. Esto nos hace apreciar aún más y tener conciencia del alto valor del sacrificio de Jesús en esa cruz y de cuánto Él nos ha amado, de modo que ya no permitió que fuesen animales, sino que fuese una sola ofrenda que viniese a no solo a cubrir, sino a quitar el pecado que nos separaba de Él. Colosenses 1, 20, 21. Nosotros vemos ahí, vamos a leer ese versículo que dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Escuchemos bien lo que dice, vosotros erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por su muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro, dice el apóstol Pablo, pero nosotros también hemos sido hechos ministros de la reconciliación, llevando esta esperanza del Evangelio a toda persona que aún no ha escuchado de Cristo Jesús. Es necesario que lo que el Señor ha hecho en nosotros podamos llevarlo a otras personas para que puedan tener esta esperanza viva en cada uno de ellos. Creo que al estudiar Levítico 3 nos hace más fácil poder entender todo lo que significa Isaías 53, 4, que muy comúnmente nosotros lo usamos refiriéndonos a ese sacrificio de Jesús y a lo que se obtuvo en la cruz. Dice Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice el castigo de nuestra paz, significa que por medio de Jesucristo, ahora nosotros sí podemos tener esta relación de compañerismo, de afinidad, de intimidad con Dios,
pues Él llevó ese castigo de la separación que nosotros teníamos. Antes éramos extraños, antes éramos enemigos en nuestra mente y ahora nos ha reconciliado, ahora somos uno en Él. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por la que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que nosotros podemos gloriarnos de esa esperanza que tenemos en la misma gloria de Dios. Isaías 26:3 nos dice: tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Este es un estado de unidad, de amistad, que es requisito para poder nosotros llegar a tener la paz que conocemos en la tierra, que es esa ausencia de ansiedad. No se puede tener ese tipo de paz, esa paz en la que uno puede descansar y de reposar totalmente si no obtenemos esta paz, la paz que Jesús obtuvo en la cruz, esa perfecta comunión con Dios, sin nada que nos separe. Cuando nuestra mente está enfocada en Él, cuando nuestros afectos se apoyan en Él, se centran en Él, entonces va a venir la paz y la vamos a experimentar como resultado de esa comunión y de estar continuamente en intimidad con Él, a puerta cerrada. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es esa paz de perfecto compañerismo con el Señor. Es esa paz que no se puede perder. Es esa paz que nosotros podemos celebrar, porque el castigo de nuestra paz ya ha sido sobre Jesucristo y Él nos permite a nosotros estar reconciliados con Dios y tener esta perfecta comunión. Efesios 2:13 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que la paz nos viene a permitir tener esa unidad con nuestro Señor. Y el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué acaso no nos da una gran alegría, un gran gozo saber que ya no hay nada que nos separe, no hay ninguna barrera que nos separe de Dios, que somos su familia, que somos su pueblo, que estamos en Él? Verdaderamente, esta ofrenda de paz nos viene a recordar que nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo al Señor. No necesitamos presentar animales para obtener esta paz. Ya Jesucristo la obtuvo por nosotros, pero sí, de hecho, nosotros debemos de caminar y debemos de conducirnos sabiendo que existe esta paz entre nosotros y Dios, esta perfecta comunión con Él. No hay mejor manera de vivir que experimentando esta paz que Dios nos ha dado y que nadie nos la puede quitar, porque ya ha sido entregada a nosotros.
Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que, mis amados hermanos y hermanas, vivamos en esa paz, vivamos en esa perfecta relación con el Señor y crezcamos en ella. Esta paz Él no nos la ha dado como el mundo la da. Así que no nos corresponde vivir en ansiedad por lo que ha de venir en el futuro, no nos corresponde vivir en depresión por lo que ha ocurrido en el pasado, no nos corresponde vivir en estrés por lo del presente. Tenemos paz con el Señor y esto debe producir en nosotros esa confianza total en Él, ese rendirnos a Él, de manera que no sean nuestros pensamientos los que gobiernen, sino que sean los pensamientos de Dios en nuestras vidas, que nosotros podamos presentar y entregar a Dios todo lo que lamentamos del pasado, todos los problemas del presente, todas las ambiciones para el futuro, todos los temores, los sueños, las debilidades, todos esos malos hábitos, todas esas penas y complejos. Todo debe de ser entregado, dado al Señor, para que nosotros podamos vivir una vida en perfecta relación con Él y que eso sea notorio y que podamos evidenciar la paz que el Señor nos ha dado. Por eso es que tenemos que cuidar tanto nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, que no se mire esa turbulencia en nuestras almas, pues eso ya no nos corresponde. Recordemos, amados hermanos y hermanas, que somos un sacrificio vivo, así que lo que Jesús obtuvo en esa cruz, cada una de las ofrendas y sacrificios que la muerte de Jesús representó, debe ser evidente en nosotros, pues Él ha resucitado y ha resucitado para que nosotros podamos tener vida y una vida abundante en Él, señalando una consagración total, un agradecimiento permanente al Señor por su provisión, una dependencia a Él y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios les bendiga. Les amo mucho.